Buenos días y bienvenidos a esta jornada que hemos organizado en colaboración con Liberbank y a la que le hemos puesto un título muy sugerente, que es el reto de la gestión de la liquidez en las empresas. El reto, ya anunciamos de aquello en lo que queremos centrarnos o aquello sobre lo que queremos centrarnos. Y la verdad es que no necesitaríamos mucha presentación para centrar esta jornada, ¿no? El desplome histórico, diría yo, del PIB ya es suficientemente ilustrativo de por sí. El retroceso al que se han enfrentado y se enfrentan nuestras empresas es descomunal. A unas les afecta más, a otras les afecta menos, depende a veces del tamaño, a veces del sector. Pero lo cierto es que el golpe económico que ha sufrido este país y, por lo tanto, también el impacto que ha tenido sobre nuestro sistema empresarial español y, por tanto, también asturiano es muy fuerte, ¿no? Una de las variables que más se ha visto afectada debido a este impacto es la liquidez de las empresas, que muchas compañías, prácticamente todas, en determinados sectores y gran parte de ellas en el resto, están muy preocupadas por poder hacer frente a sus diferentes gastos y se plantean cuestiones que den respuesta a los problemas de liquidez, como qué volumen de recursos voy a necesitar, de qué patrimonio dispongo para ello, o por cuánto tiempo este problema será precisamente esto, ¿no? Un grave problema. Otra de las características a las que nos enfrentamos es la rapidez de los cambios y la inestabilidad también del escenario en el que nos desenvolvemos. Bueno, de todo esto es de lo que queremos tratar en este seminario que ahora arrancamos. Insisto en el agradecimiento a Liberbank y también, por supuesto, a todas las personas que hoy nos acompañan y a las que iremos presentando a continuación. Cedo la palabra a Mónica Oteiral, que será la persona que dirija el seminario a partir de ahora. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, Alberto. Muchas gracias y buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a FADE por organizar conjuntamente con Liberbank esta sesión, ¿vale? Considero además que puede ser diferente a lo que venimos organizando sobre el tema de la liquidez. Aprovecho también porque justamente lo que comentabas, Alberto, sobre los cambios que nos están llegando tan sobrevenidos, pues la labor que estáis haciendo desde FADE, organizando cursos, seminarios, multitud de formas de apoyo, bueno, pues para tener informados y ayudando a los distintos ámbitos empresariales de la región, que la verdad es encomiable porque es casi hasta desbordante la cantidad de formas que estáis teniendo de apoyar a las distintas cuestiones que están surgiendo. En el webinar de hoy vamos a comenzar con una introducción de la mano de JP Morgan, ¿vale? Con Francisco Márquez de Prado, que está aquí conectado, y luego nos iremos hacia una mesa redonda en la que compartiremos pues, con Luis Cotarello, que está aquí con nosotros de Gondán, y con Antonio Treyes de GAM, y contigo también, evidentemente, Alberto, en la que compartiremos distintos puntos de vista ante determinadas preguntas sobre la situación actual de las empresas asturianas y las posibles soluciones que tenemos de inversión para empresas que pueden llegar a tener excedentes de liquidez. Aprovecho para comentar que si estoy viendo a los espectadores que se están conectando, que al final de la jornada tendremos un turno de preguntas. Entonces, les agradecería que en la medida de lo posible hay un botoncito en el Zoom de preguntas y respuestas, que si tienen algún tipo de pregunta, que la vayan incorporando ahí para poderlas tenerlas anotadas de cara al final, tratar de responderlas al máximo posible. Ya sin más dilación, si os parece, les paso la palabra ya a Francisco de JP Morgan, que es Executive Director en JP Morgan Asset Management, que nos va a hablar de las perspectivas 2021, posicionamiento ante un entorno de recuperación. Cuando quieras, Paco. Muchas gracias, Mónica. Buenos días. Lo primero, permítanme que me presente. Me llamo Paco Márquez de Prado, trabajo en JP Morgan Asset Management. Esto es la gestora de JP Morgan, la línea de negocio dedicada a gestionar las inversiones de los clientes de JP Morgan Chase. JP Morgan Chase es la fusión de JP Morgan, fundada en 1799, y del Chase Manhattan Bank, que la mayoría conocen actualmente. Es el mayor banco del mundo por capitalización bursátil, con el ICBC de China, ¿vale? Un balance de 2.000 billones, un beneficio de 17.000 millones y 240.000 empleados por todo el mundo. De las distintas líneas de negocio que tiene JP Morgan Chase, Chase es la banca comercial, ¿vale? Como sería Liberbank en España, ¿vale? Está la rama de banca de inversión, que seguramente conocen, y yo pertenezco a lo que es la gestora,
como decía anteriormente, que tenemos bajo gestión aproximadamente 2,3 trillones de dólares bajo gestión. ¿Vale? Esto está repartido en todo tipo de activos, lo que supone más de 550 estrategias distintas de inversión. Renta fija, renta variable, alternativos líquidos, alternativos ilíquidos, real estate. ¿Por qué les cuento esto? Porque en este caso el tamaño te da unas ventajas competitivas muy importantes, ¿vale? Porque te permite disponer de recursos. Cuando se invierte en China, hay un equipo en China que conoce a los directivos, que conoce la compañía, que los va siguiendo a lo largo del tiempo. Así, en todas las zonas geográficas y en todos los países y en todo tipo de activo. De hecho, el presupuesto que tenemos para research, para análisis, es de 320 millones de euros y solo en tecnología, para que se den cuenta, el volumen de inversión anual de JP Morgan en tecnología propia es de 12 billones de dólares. ¿Vale? El negocio que tenemos en España es de fábrica. Nosotros fabricamos productos y lo distribuyen en distintas redes comerciales. Hace 3 años llevamos una alianza estratégica con Liberbank, donde la entidad Liberbank renuncia a las capacidades de gestión en cosas globales, pues muy pocas entidades, iba a decir en España, en Europa, tienen capacidades globales de gestión comparables, ¿vale? Y a nosotros nos dan un acceso a una red con una implantación regional muy potente, que lleva mucho tiempo, conoce muy bien a los clientes, ¿vale? Y que además lleva la gestión del ahorro en su propio ADN. Esto es muy importante. Este modelo tan innovador ha sido exportado a otros países, pues permite explotar la potencia que tiene JP Morgan a la hora de la gestión y la capacidad que tiene para dar servicio a sus clientes Liberbank. Bien, en este ratito que vamos a estar juntos, que Mónica ya me ha dejado claro el tiempo que tengo y que lo tengo que cumplir, ¿vale? Vamos a tratar de tomar cierta perspectiva. Miren, yo soy extremeño, ¿vale? En Extremadura, que muchas veces tenemos imagen de secarral, es verdad que no es como allí, que está verde todo el año, ¿vale? Los montes de Toledo, que es la zona que a mí me toca, son montes muy tupidos, donde hay veces que como te metas en el monte dejas de ver el sol. A mí me gusta mucho el campo, me gustan mucho los perros y me meto mucho en el monte. Y es muy importante muchas veces subirte a lo alto de unas peñas, subirte a una atalaya y tratar de coger cierta perspectiva. Ver por dónde hay un río, dónde puedes cruzarlo, cuál es el camino más corto, ¿vale? Que no te pille un barranco y tengas que dar la vuelta. Pues eso vamos a tratar de hacer en este ratito juntos. Vamos a centrarnos especialmente en lo que posiblemente sea la parte más complicada de la cartera de los clientes. Lo ha dicho Alberto en la introducción. La gestión de la liquidez actualmente es un reto fundamental para las empresas y para cualquier persona, especialmente para aquellos que somos inversores europeos, dado el nivel de tipos de interés que tenemos en Europa. ¿Vale? Voy a compartir pantalla a ver si soy capaz y no rompo nada. De un segundo de confianza. Pequeño voto de confianza. Bien, esta es la pantalla, ¿vale? Vamos a ir siguiendo juntos y vamos a ir viendo ese ratito, ese mapa desde la atalaya, como les decía anteriormente, cómo está el monte. Bien, en esta primera diapositiva lo que tenemos es lo que ha pasado, la rentabilidad por tipo de activos durante los 10 últimos años, ¿vale? Lo tenemos anualizado por tipo de activos y lo tenemos en euro, que es muy importante. Cada cajoncito, el cajoncito morado, por ejemplo, los cajoncitos morados son mercados emergentes. Tenemos mercados desarrollados de equity, ¿vale? De renta variable en el morado. Tenemos una cartera mixta en los blancos. Y lo que hacemos es clasificarlos en el eje vertical por la rentabilidad que han tenido cada año. ¿Qué nos permite ver esto? Esto nos permite ver que 2020, lo tenemos aquí, como pueden ir viendo, ¿vale? Si nosotros cogemos y vemos que en mercados emergentes y mercados desarrollados las rentabilidades estuvieron por encima del 7%, ¿vale? Que los bonos de gobierno nos dieron rentabilidad positiva y que la alta calidad crediticia nos dio un 1,3%, parece que fue un año tranquilo, ¿vale? Sin embargo, fue un año tremendamente volátil el año pasado y un año tremendamente difícil de gestionar, ¿vale? Hace 12 meses aproximadamente la bolsa caía más de un 25%. Nos encontramos en una situación de una incertidumbre tremenda. Bien, aquellas personas que permanecieron invertidas durante este tiempo han tenido rentabilidades superiores al 70%. Es decir, compensa estar invertido, ¿vale? En esta columna aquí tenemos lo que ha pasado durante este primer trimestre. Parece que las cosas están cambiando mucho respecto al año pasado.
Ha habido un rally muy importante en renta variable. Hemos visto con los mercados de renta variable en apenas unos meses llevan casi un 10%. ¿Vale? Hemos visto, sin embargo, que ha sido binario, porque la renta variable y los activos de riesgo lo han hecho muy bien. Sin embargo, ha habido volatilidad y ha habido sustos en renta fija con la subida de tipos de interés. ¿Cuál es la causa de ambas cosas? Pues fundamentalmente las vacunas, que parecen que empiezan a funcionar, y después los masivos paquetes de estímulo que están estimulando el crecimiento global. ¿Qué es lo que vamos a ver en la agenda? Vamos a ver ese crecimiento global, ¿vale? Vamos a ver cómo es verdad que se está acelerando el crecimiento global, pero es distinto en las distintas regiones. Vamos a ver la inflación, que es algo de lo que se va a hablar mucho durante los próximos tiempos y es lo que ha generado la volatilidad que hemos tenido estos meses, ¿vale? Y vamos a ver los causantes o los que han generado esa inflación y nos han sacado, en cierto modo, del problema que son los bancos centrales. Y por último, y rápidamente, cómo posicionamos las carteras, centrándonos en eso que nosotros llamábamos la parte más conservadora, la liquidez. Bien, empecemos con el crecimiento global. ¿Qué tenemos en este gráfico? En el gráfico de la izquierda lo que tenemos es el crecimiento, ¿vale? Desde el 2006, los 15 últimos años, aquí vemos el tamaño de la caída de la crisis de crédito y fíjense, compárenla con la caída que hemos tenido ahora. Decía en su introducción Alberto, la rapidez con la que se suceden los acontecimientos. Fíjense que es mucho más profunda, pero es mucho más rápida, tanto la caída como la recuperación, lo cual es algo muy importante. En el gráfico de la derecha tenemos la contribución de las distintas economías al Producto Interior Bruto. Y vemos como hay una economía aquí en morado, que es algo muy importante, que va ganando peso. Eso lo vamos a analizar también más despacio. ¿Vale? ¿Qué ha hecho diferente esta crisis, tanto en China, tanto en Estados Unidos, como en la zona euro? Lo que ha hecho distinto a esta crisis es que generalmente las crisis o los problemas son crisis de oferta. Hay algún factor que sufre un parón o que sufre algún problema. En este caso ha sido la demanda. Se ha parado la actividad económica de un día para otro. En marzo nos dijeron que se paraba la actividad económica con la incertidumbre de que en qué momento se iba a recuperar. Y se generaban una serie de paquetes fiscales, una serie de paquetes de monetarios de mejor o peor manera que trataban de suplir ese parón de la demanda durante un determinado periodo de tiempo. ¿Vale? Es muy importante, si analizamos la diapositiva, ver que vuelve el crecimiento, pero que vuelve en distintos ritmos. China ya se encuentra creciendo a ritmos actuales, Estados Unidos ha pegado un empuje muy grande y parece que este segundo semestre va a ser muy importante para China, y Europa va algo más rezagado. ¿Qué indicadores vamos a ver y qué cosas importantes vamos a ver? Miren, vamos a ver la importancia que tiene el ahorro precautorio, ¿vale? Cuando vienen las crisis, uno de los principales indicadores de que se acerca un problema y de la gravedad del problema es el incremento en las tasas de ahorro, lo que se llama ahorro precautorio, o lo que dicen en esa Extremadura donde yo soy, en mi pueblo, en Talarrubias, cuando veas las barbas del vecino cortar, por las tuyas a remojar, es decir, haz caja por si acaso. El ahorro llegó a incrementarse un 8%, es una tasa muy importante y ha ido disminuyendo poco a poco. Esto tiene dos efectos importantes. Uno de ellos es que el consumo se está incrementando y otro que ese ahorro va a consumo, con lo cual multiplica el efecto sobre la demanda. Recordad que la demanda es consumo más inversión más el gasto público y las exportaciones netas. Y el consumo es prácticamente el 70% en las economías desarrolladas. Y después hay otro factor muy importante y es que se recupera la inversión, ¿vale? Hemos visto como los datos de CAPEX se están mejorando y se están incrementando, ¿vale? Empiezan a abrirse las persianas, digamos. Uno de los grandes miedos de este periodo, digamos, del periodo pre-COVID, antes de que tuviésemos el drama humano que estamos viviendo y el drama económico que estamos viviendo, ¿vale? Era los problemas de comercio mundial, ¿vale? Las amenazas y las disputas entre las distintas economías. Hemos visto que parece que el comercio mundial no está sufriendo esos problemas ahora, pues se está incrementando al mismo ritmo que se incrementa la producción industrial. Y esto es muy importante para determinadas zonas geográficas exportadoras netas, como suelen ser las asiáticas. Miren, este gráfico es uno de los más importantes, el gráfico de la diapositiva 6, donde hablamos de los PMIs. Los PMIs es una encuesta que se hace a los gestores de compras de las distintas compañías. El gestor de compra de Coca-Cola es la persona que compra las latas de Coca-Cola, que posteriormente se rellenarán de Coca-Cola y se venderán. El de Ford compra ruedas que luego se venderán. De modo que tienen una visión adelantada muy importante de qué es lo que sucede en la economía en cada momento. Se hace una encuesta, lo ves bien, ponemos un 100, lo ves mal, ponemos un 0 y hacemos la media.
Cuanto más cercano a cero, es decir, estará por debajo de 50, lo ponemos en colorado. Cuanto mejor lo veamos, lo ponemos en verde. Fíjense cómo el indicador adelantado del Producto Interior Bruto tiene una correlación muy importante, un grado de acierto muy importante. Tenemos en el eje horizontal cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y en el eje vertical tenemos distintas zonas geográficas. Fíjense cómo la crisis de crédito se sufrió, luego la crisis europea, la crisis brasileña y de algunos países emergentes, ¿vale? Y fíjense cómo ha clavado la crisis actual. Pero igual que ha clavado la crisis actual, fíjense el color verde y cómo se están recuperando estos indicadores. Lo que veíamos en el gráfico anteriormente, la caída ha sido muy brusca y muy acelerada, pero parece que la recuperación también está siendo importante. ¿Vale? Estamos viendo que el crecimiento mundial para esta segunda mitad del año puede estar en torno al 5%, ¿vale? Y después se empieza a hacer de manera más sincronizada porque empezó China, Estados Unidos parece que va, y Europa puede tener un efecto remolque de esos países que hagan efecto locomotora muy importante. Si vamos analizando país a país, lo que podemos ver país a país en Estados Unidos, ¿vale? Es cómo ha mejorado de manera muy significativa. Aquí tenemos durante los últimos 20 años cómo evoluciona el Producto Interior Bruto y lo que hacemos es descomponerlo en los distintos factores, como decían antes, analizado desde el lado de la demanda, consumo, inversión, gasto público, exportaciones netas, ¿vale? Ha mejorado fundamentalmente Estados Unidos y vemos como la recuperación es muy importante, ¿vale? Por un lado, las vacunas, se están vacunando casi 4 millones de americanos al día, lo cual es una barbaridad. Según ellos, esperan que para el verano tener algo de normalidad en verano, lo cual sería muy importante. Y después, por el tamaño del paquete de estímulos, la flexibilidad y la agilidad de Estados Unidos es muy importante, ¿vale? En Europa vamos a tener estímulos, pero hay que ver en España en concreto cómo se distribuyen, a qué llegan, cuál es el plan, cómo, ¿vale? En Estados Unidos prevén que estos estímulos, este dinero llegue a la cuenta corriente de la gente en verano haya llegado. El tamaño del paquete de estímulos es del 9% del Producto Interior Bruto. Para que se hagan una idea de esto, a una familia como la mía, un matrimonio con 3 niños, ¿vale? Le llegarían 7.000 euros netos este verano, ¿vale? Lo lógico y lo que sucede generalmente o lo que sucedió tradicionalmente es que esos 7.000 euros vayan directamente a consumo, con lo cual se anime o se empuje y comience esa rueda virtuosa que se consume, se invierte, se crece, se consume, se invierte, se crece y el ciclo económico vuelva a tomar carrerilla, lo cual es muy importante. ¿Qué datos? Y todavía no han llegado esos 7.000 euros al bolsillo, 7.000 dólares, discúlpeme, al bolsillo de los consumidores estamos viendo. Pues fíjense, hay récord en las ventas de coches. No se habían vendido tantos coches como este último mes en Estados Unidos desde 2017. Es cierto que esto tiene algo de trampa, pues existe cierta demanda estancada, gente que quería haber cambiado de coche antes, que no ha podido y va a cambiarlo ahora, ¿vale? Pero, por ejemplo, el desempleo está bajando. Esto lo vamos a ver ahora más despacio, es clave para la inflación. O los datos de manufactureros, ¿vale? Están en récord de 85 años el sentimiento manufacturero, lo cual es muy importante. En la diapositiva 8, en esta diapositiva, lo que vemos es exactamente el mismo tipo de gráfico, pero para Europa. Fíjense, aquí vemos que es verdad que ha habido caída, que se inicia una recuperación, pero que no tiene la misma fuerza que en Estados Unidos, ¿vale? Y entre otras cosas, porque el ritmo de vacunación no está siendo tan rápido y después porque el paquete de estímulo, el Next Generation EU, de 750 billones que se ha anunciado tanto, todavía no está llegando ni está claro cuál va a ser su implementación de esa lluvia de dinero. Es verdad que es un paquete sin precedentes y tiene cosas muy importantes, como que es un avance en la unión fiscal europea muy importante, ¿vale? Y además se ha conseguido que ese dinero se dé sin que haya un aumento significativo en los diferenciales de crédito y fortaleciendo al euro, ¿vale? Y esto tiene su efecto sobre las exportaciones y la inflación, no es precisamente lo mejor. Pero bueno, a ver qué pasa con Estados Unidos y cuál es la evolución del dólar, a ver si ganamos cierta competitividad vía exportaciones. Es cierto que vamos más despacio, pero es una economía muy cíclica y con mayor histeresis. Debido a las rigideces nos cuesta más, ¿vale?, recuperar y cambiar las tendencias. Rápidamente vamos a ver China, porque China es un jugador obligado en toda presentación que hagamos ahora de mercados o de geopolítica. ¿Por qué?
China durante mucho tiempo era un país que vendía fuera y con ese dinero, con ese superávit que tenía, lo que hacía era comprar deuda. Ahora China tiene un volumen muy importante y no solo vende fuera, sino que también consume, con lo cual tiene un efecto locomotora muy importante sobre el resto de economías. Cuando analizamos la economía china, ¿vale? Es muy importante analizar desde un punto de vista puntual y desde un punto de vista estructural su impacto global. Desde un punto de vista puntual, lo que podemos ver es que nos referimos al ciclo, ¿vale? Es que fueron los primeros en salir y las últimas semanas hemos visto cierta volatilidad en el mercado. De hecho, han caído la renta variable china. Esa volatilidad viene generada precisamente porque van también que se están retirando ciertos estímulos. Hay que ver cómo se retiran los estímulos porque es importante para evitar burbujas en economías que tienen ciertas rigideces, ¿vale? Y después, el crecimiento en China no ha sido el mismo que en las empresas medianas y pequeñas, que han sido las que más han sufrido. Por lo tanto, eso es algo muy importante a analizar y que estamos monitorizando, ¿vale? En el corto plazo. Después hay un aspecto estructural chino. No sé si se acuerdan, en el primer gráfico, lo voy a traer porque es bastante impactante y en nuestras carteras no lo estamos recogiendo muchas veces. Si nosotros analizamos cómo se ha incrementado la contribución al crecimiento global chino, China actualmente aporta cerca de un 30%, entre un 20 y un 30% del crecimiento global. Sin embargo, si ustedes analizan sus carteras o sus índices, en China es raro la cartera que tiene más de un 1 o un 2 o un 3% de peso en China. Ahora ha ganado por la situación económica, han ganado algo de peso. Pero no es solo lo que ha ganado ahora, sino que es el movimiento estructural de flujos que tiene que haber hacia China para que los mercados recojan la realidad económica china, que es muy importante. ¿Vale? Como veíamos anteriormente, como les decía anteriormente, la inflación es de lo que todo el mundo está hablando actualmente y ha generado mucha volatilidad, sobre todo en los mercados de renta fija. Para dos tips importantes, recuerden que el objetivo de las autoridades monetarias es alrededor del 2% de inflación y hay gente que dice que debería ser algo más, pero el mandato es ese 2%, ¿vale? Y diferenciar lo que es la inflación, los índices de inflación, de lo que es el core inflation o la inflación subyacente, ¿vale? Que es cuando eliminamos los elementos más volátiles, entre los que incluimos el petróleo, que ha generado cierto ruido en las últimas semanas. Miren, estos son los datos de inflación, donde tenemos aquí la evolución de la inflación, tenemos ese 2% y el 0%. Siempre que estemos por encima del 0%, los precios están creciendo. Hay momentos muy puntuales donde se produce esa no desaceleración de precios, sino que los precios se reducen, ¿vale? Lo que hemos vivido, como decíamos anteriormente, es un parón en la demanda. Había un exceso de capacidad productiva, ¿vale? Porque la demanda ha parado. Y esto ha reducido la inflación. Los precios crecen, pero por debajo de su nivel objetivo. Mientras haya exceso de capacidad, no vemos tensiones de precios importantes. Pero ojo, con ese exceso de capacidad, si cae el desempleo, quiere decir que ese exceso de capacidad en un factor tan importante como la mano de obra se está produciendo. En Estados Unidos, que es un mercado mucho más flexible, va más rápido y es una variable clave que estamos monitorizando muy de cerca, ¿vale? En Estados Unidos, en Europa nos da algo menos de miedo porque el exceso de capacidad productiva es muy importante, ¿vale? Y esto, para ver qué es lo que pasa con la inflación, es muy importante ver qué es lo que va a pasar con los tipos de interés. En esta diapositiva 12, ¿vale? Es clave por su efecto que va a tener sobre el crédito y las inversiones. Fíjense, aquí tenemos el balance del Banco Central. Fíjense cómo se ha incrementado significativamente el balance del Banco Central durante los últimos años, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es la curva de tipos oficiales de las distintas economías. En el horizontal, los distintos vencimientos y los tipos de interés. Fíjense que esto es muy curioso. Es decir, en Suiza, en la zona euro, en Japón, cuando tú le prestas dinero a alguien, en activo libre de riesgo, que es el bono alemán, digamos, tú le prestas dinero a alguien, le tienes que pagar por haberle prestado dinero. Es tremendo. Sin embargo, a mí me lleva a acordarme algo de lo que me enseñaron cuando era chico, cuando preguntaba qué era un banco y me decían que el origen de los bancos era un señor en la plaza de un pueblo que se sentaba ahí, tú le dabas el dinero y él te lo guardaba y por eso te cobraba, ¿vale? Igual tiene algo de sentido. Era el cuento con el que me contaban cómo nacen los bancos. No sé si es real, pero desde luego puede tener algo de sentido y es la situación actual, ¿vale? Bien, vamos a empezar por Estados Unidos y por la FED.
hay tres cosas importantes en la FED o en la política monetaria norteamericana. La primera de ellas es que la protección, ¿vale? A la hora de hacer proyecciones existe una incertidumbre alta y un abanico de posibilidades muy grande, por lo tanto se está fijando más en lo realizado que en lo que va a pasar. Eso es importante. Después, no le importa tener un rebote puntual de la aceleración en los precios y lo que quiere es estabilizar el crecimiento de precios en el largo plazo, aunque en el momento actual tenga un repunte y sean algo más altos, ¿vale? Por eso no busca que vayamos a un 2%, sino que no le importa que en el corto plazo sea más grande si le ayuda a consolidar. Por lo tanto, y debido a que el desempleo en Estados Unidos está alrededor del 6%, es algo que no nos preocupa la inflación, pero sí que la vigilamos muy de cerca y será muy importante ver qué decisiones y cómo evolucionan los mercados de renta fija cuando ese desempleo norteamericano, en vez de en el 6, esté en el 4%. En Europa no tenemos ese problema, como sabéis, estructuralmente no tenemos esa presión de precios, ¿vale? Estamos en una fase del ciclo además algo más retrasado. Por lo tanto, así como en Estados Unidos la curva de tipos se está tomando pendiente, en Europa la vemos que está más plana. El crédito está más barato y eso lo que nos lleva es al tema de hoy, a lo difícil que está la gestión de la liquidez a día de hoy para el inversor en euros. Es normal, como decía antes, que los bancos empiecen a cobrar, que es algo que está sucediendo cada vez más a menudo, porque a los bancos les cuesta dinero tener el dinero en sus balances, pero es que además les va a seguir costando durante un periodo de tiempo. El 10 años alemán pues sigue negativo, ¿vale? Fijaros, en la diapositiva número 15 vamos a ver rápidamente cómo están posicionadas nuestras carteras. Vamos a empezar hablando de la renta variable, ¿vale? La renta variable, durante el último año, la evolución que han tenido las carteras de JP Morgan es que empezamos en Estados Unidos, luego fuimos pasando, según se recuperaba el ciclo, a emergentes y en verano empezamos a comprar algo de renta variable europea. ¿Vale? En diciembre vimos una cierta rotación, dando más peso a sectores más cíclicos ante la recuperación del ciclo. Por lo tanto, Europa continuó ganando dinero, porque ganando peso en nuestras carteras, porque al final es más cíclica que el resto de la economía. Ahora, es verdad, y aquí tenemos los ratios y los PERes, que las valoraciones, como podéis ver, están algo más ajustadas, ¿vale? Pero depende de los beneficios que tengamos. No olvidemos que las valoraciones al final son los beneficios y el precio, es el ratio de beneficios-precios. Por lo tanto, si se incrementan los beneficios, las valoraciones caerán. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Que así será, que va a haber una revisión de beneficios, los beneficios que empiecen a salir serán mejores, ¿vale? Porque el entorno macro es mucho mejor. ¿Vale? No es la primera parte de una recuperación, donde una recuperación económica, que hemos visto los meses pasados, donde rápidamente las valoraciones son tan baratas, vuelve el dinero, se incrementan las valoraciones y muy rápidamente se incrementan los índices. Nosotros creemos que ahora nos encontramos en una fase de expansión, donde vendrán recuperaciones de los beneficios, que lo que van a hacer es que las rentabilidades se incrementen, pero en vez de ser de 2, serán de un dígito. Eso sí, será con menos pendiente, pero será una recuperación más larga que la primera fase de recuperación económica. Es lo que llamamos la fase de expansión. Aún así, nosotros creemos que puede haber algún susto derivado del mercado de bonos, ¿vale? Esos sustos derivados del mercado de bonos los tenemos en la diapositiva número 16. A la renta variable no creemos que les afecte. ¿Por qué no creemos que les afecte? Fíjense, hemos recogido aquí subidas de tipos, momentos de subidas de tipos y cómo afecta a la renta variable. Y fíjense que existe una cierta correlación, como cuando se suben tipos, mejora la renta variable. ¿Esto a qué se debe? Cuando suben tipos, es verdad que se incrementan costes financieros de las empresas, ¿vale? La renta fija como activo sustitutivo empieza a cobrar más valor, pero se suben tipos generalmente porque creen que la economía va mejor y los principales beneficiarios de esa economía que vaya mejor son las empresas que van a incrementar su tasa de beneficios, ¿vale? Por lo tanto, hasta que los tipos están en torno al 3,5 o 4% en Estados Unidos, históricamente incrementos de los tipos de interés suponen incrementos en la renta variable. Aquí es muy importante estar con alguien que tenga recursos y tenga medios, porque si ese mismo análisis lo hacemos a nivel sectorial, vemos que hay ganadores y hay perdedores. Es decir, hay entidades que por una subida de tipos de interés se van a ver más beneficiadas y otras que se van a ver más perjudicadas. Por ejemplo, el inmobiliario, a su vez las hipotecas, la gente se puede apalancar menos para compra de inmuebles, pero el sector financiero, las entidades financieras, que su negocio tradicional es coger dinero en depósitos y dar hipotecas, van a tener más capacidad para poder tener un cierto margen.
Y ahora vamos a la clave de la cuestión, que son los tipos gubernamentales. Fíjense, en este gráfico de la izquierda lo que tenemos es cómo evoluciona desde el 98 los tipos en renta fija. ¿Vale? Si esto lo llevamos al 81, el año en que yo nací, los tipos estaban casi al 20%, con lo cual llevamos los 40 años que he cumplido este año bajando tipos de interés, y eso hacía que el precio de la renta fija subiese. ¿Cuál es la situación que nos encontramos ahora? Fíjense, Alemania, el activo libre de riesgo europeo. Nos encontramos en negativo. De hecho, en muchas economías empiezan a subir y aquí nos encontramos en niveles muy bajos. Eso lo que hace es que se complique mucho la gestión de la renta fija. ¿Vale? Los tipos actuales, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestras perspectivas de renta fija? Y sobre todo de los tramos más cortos de la curva, donde estamos habitualmente invirtiendo en liquidez. Pues lo que nos están ofreciendo es, mira, incrementa la duración y vete a tramos más largos si quieres no tener rentabilidades negativas. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que el 10 años sigue negativo, nos tenemos que ir a plazos larguísimos, con lo cual pierde sentido esa liquidez. Otra de las cuestiones que se está abordando es, bien, pues para tener algo más de cupón o tener algo menos de pérdidas en ese tramo más conservador, vamos a hacer una cosa, vamos a empeorar la calidad crediticia de la gente a la que le prestamos el dinero. ¿Vale? Los diferenciales actualmente, debido a la inundación de dinero de los bancos centrales, son tan pequeños los diferenciales de crédito que tendríamos que coger una calidad crediticia muy riesgosa o con mucho riesgo, ¿vale? Para ser capaces de llegar a tener una rentabilidad positiva. Como decía anteriormente, el activo libre de riesgo es el bono alemán. ¿Vale? A 10 años tiene una rentabilidad del menos 0,3. Cualquier cosa que tenga más rentabilidad es porque tiene riesgo. De hecho, el bono español a 2 años tiene un 0,5 de rentabilidad. ¿Vale? Con lo cual, a 2 años tendría rentabilidad positiva, pero ya tienes una prima de riesgo y tienes mucha más volatilidad que lo que tendrías en el bono alemán. ¿Qué tipo de opciones estamos viendo? Recuerden que JP Morgan tiene una cosa muy importante y es que gestiona todo tipo de activo en toda zona geográfica, con lo cual no tiene conflictos de interés a la hora de hablar de tipos de activos. Nosotros estamos buscando ahora gestores flexibles. Gestores flexibles es un mito donde todo el mundo es flexible y dinámico, pero para ser flexible tienes que tener recursos para poder gestionar todo tipo de activo. Es decir, si quieres gestionar titulizaciones, renta fija gubernamental, crédito investment grade, high yield, tienes que tener recursos para poder analizarlo y gestionarlo, que poca gente lo tiene. Y después, el gestor del fondo debe tener la flexibilidad para ser capaz de moverse en todos esos tipos de activos. Y si a alguno no le gusta, tener capacidad de irse negativo. Por lo tanto, una de las opciones que estamos viendo para esa parte corta de las carteras es buscar una gestión flexible y no la típica gestión indexada que teníamos hasta ahora. ¿Vale? Y la otra de ellas es, si no queremos renunciar a la duración porque nos tenemos que ir a vencimientos superiores a los 15 años o a la calidad crediticia porque hay que irse a calidad crediticia muy mala, la otra variable que podemos tocar es la liquidez del producto. Esto nos valdría para aquella liquidez que tenemos de manera consistente en cartera, ¿vale? Que llega a estar más de 5 o de 7 años. Y eso es invertir en activos reales. Cuando se habla de activos reales, generalmente la gente piensa que es construir una planta fotovoltaica, te den las licencias, te den la planta y luego la vendes al cabo de 10 años. O unos hoteles o uno. Sin embargo, el mundo de activos reales es mucho más amplio. Tienes desde activos reales de transporte, donde tienes trenes, aviones o barcos. Barcos, por ejemplo, es un universo inmenso. Tienes inmobiliario, donde en el inmobiliario tienes desde oficinas, residenciales, estatal, tienes infraestructuras, pues un deal que leí el otro día que habíamos hecho era la compra de la distribución de gas en Texas. Es decir, hay un mundo inmenso, ¿vale? Que yo les recomiendo invertir. Por lo tanto, a modo de resumen y ajustándome al tiempo que me ha dicho, que me ha dicho Mónica, lo que hemos visto a ver, discúlpenme, no compartir pantalla. Lo que hemos visto durante estas últimas semanas es que ha habido una volatilidad importante, aunque ha habido una volatilidad importante, las cosas económicas parecen mucho mejor y depende de las zonas geográficas. La gestión de la liquidez en Europa va a continuar siendo muy complicada porque aunque en otras economías suban tipos, eso suele venir movido también con los tipos de cambio, con lo cual los costes de cobertura podrían comerse ese exceso de rentabilidad. ¿Qué vemos? Distintas fuentes alternativas para la gestión de esa liquidez. O tratar la duración, o tratar la calidad crediticia, o tratar la liquidez. Ahí lo mejor es hablar con un experto que tenga todas las soluciones y ver en qué
punto de ese universo nos situamos para ser capaces de gestionar la liquidez de la empresa, que actualmente es uno de los mayores problemas que tenemos. Mónica, 2 minutos me he pasado, discúlpame. No te preocupes, Paco. Muchas gracias por tu intervención. Ha sido muy, muy enriquecedora. Aprovecho justamente con esta intervención para hacerte una pregunta a ti, Paco. ¿Qué crees que hasta cuándo puede continuar la política de tipos bajos? Discúlpame que me había silenciado. Bien, esa es la pregunta del millón. En Estados Unidos parece más claro, porque en Estados Unidos vemos cómo el exceso de capacidad productiva se está reduciendo, el desempleo está bajando de manera muy rápida, con lo cual en el momento en que ese desempleo baje, empezará a haber una presión en precios. Los precios es lo que genera inflación y la inflación es lo que lleva a las autoridades monetarias a actuar. En Europa no tenemos esa presión de precios porque la capacidad productiva sigue habiendo un exceso importante de capacidad productiva. Lo que es importante para que sea en Europa capaz de reducirse ese exceso de capacidad productiva es incrementar la movilidad de factores, que si en una zona geográfica o en un sector falta gente, que se pueda mover de un lado a otro, ¿vale? Pero nosotros vemos que la curva de tipos en Europa está muy plana y que va a continuar tiempo. Y que la gestión de liquidez es un momento bueno para abordarlo, de hecho creo que lo habéis clavado con el seminario, porque va a continuar siendo un problema durante bastante tiempo y no un tema coyuntural. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí que me gustaría que Alberto nos comentases un poquitín por tu parte. Y es que, bueno, vemos que los distintos bancos centrales han incrementado políticas, han incrementado determinados estímulos fiscales y no sé si estimas que son suficientes, ¿no?, para las empresas, al menos aquí en el ámbito de nuestra región. Bueno, es un debate que precisamente hoy está en la prensa. Veréis que ayer mismo se ha convocado el comité que debe estudiar la reforma fiscal. Nosotros pensamos que efectivamente una afección directa en el ámbito coyuntural en todo lo que afecta a los paquetes fiscales de ayuda en este momento. Ya adelanto que pensamos que son insuficientes. No es que lo pensemos, sino que lo ha demostrado a lo largo de este ya largo año que llevamos, la situación en la que las empresas se encuentran, ¿no? y cómo en particular, por ejemplo, ha afectado a otras variables como la que estamos tratando, como la liquidez, ¿no? Pero aquí el problema más que coyuntural es estructural. La situación en la que se encuentra el sistema impositivo en este país es, en primer lugar, muy inestable para las empresas, que no tienen una continuidad en sus políticas fiscales, porque da la impresión de que de cada gobierno que llega, que por desgracia en los últimos años es bastante frecuente el cambio, tiene ideas de cambio de la política fiscal en lo que afecta en particular al ámbito empresarial, pero bastante profundas, no ligeras como sería recomendable, ¿no? Entonces, este es el primer problema. El segundo es el de las ineficiencias que se pueden producir dentro del propio territorio español en función de diferentes concepciones fiscales por comunidades autónomas, ¿no? que es otra de las cuestiones que en Asturias también venimos reclamando desde hace tiempo. En definitiva, y en relación con este tema, y contestando, consumiendo el menor tiempo posible, aunque me gustaría tener más tiempo para entrar en esto a fondo, porque es un tema muy importante para el sistema empresarial, no solo asturiano, sino español. No pensamos que haya sido el mejor paquete posible el que se ha puesto a disposición de las empresas desde el punto de vista fiscal, de estímulo fiscal, pero casi más importante que esto en este momento y de cara a futuro es una reforma fiscal en profundidad. Muchas gracias, Alberto. Está claro que es como tú dices, que parece que vemos un poco a salto de mata, ¿no?, en función de quién está en cada momento, y evidentemente las empresas no pueden estar sometidas a estos vaivenes. Está claro. Casi que en este punto en concreto, que como tú bien dices es muy importante, me gustaría también un poco oír a Antonio y a Luis en el orden que queráis, porque son los sufridores directos que tenemos ahora mismo en el webinar de este tipo de situaciones, para ver cuál es su opinión, aunque sea brevemente. El que prefieráis. Antonio, si quieres empiezas tú. Oye, empiezo yo. Buenos días a todos. Vamos a ver, yo, desde un punto de vista empresarial, como gestor de compañía, yo creo que hay que distinguir dos cosas, ¿no? Uno, lo que es la política monetaria, y otro, la política fiscal, ¿vale? Entonces, yo creo que en términos de política monetaria sí ha habido mucha liquidez en el mercado y sigue habiendo, es decir,
el Banco Central ha inyectado liquidez comprando deuda soberana, ha habido un montón de liquidez generada por los avales del ICO, los avales del ICO siguen abiertos, con lo cual yo creo que en términos de liquidez las compañías sí tienen acceso a liquidez. Es decir, esta no es una crisis de liquidez, ¿vale? Liquidez en el mercado hay. Claro, la otra parte es la política fiscal y los estímulos fiscales, y ahí estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Alberto. Son absolutamente insuficientes. Comparativamente con otros países están muy por debajo para recuperar los niveles de crecimiento en el PIB. Y luego, lo de la asimetría es tremendo. Es decir, oye, pues primero, que no se puede estar al vaivén de los gobiernos cambiándote la fiscalidad todos los días, porque eso genera hasta inseguridad. Muchas veces inseguridad jurídica, porque hay cambios que hasta incluso son de dudosa, cambios retroactivos me refiero, que son de dudosa legalidad. Y luego la asimetría existente de que en un sitio hay una cosa, en otro sitio otra, ¿no? En Asturias hay determinadas asimetrías fiscales que nos pueden perjudicar. Pero bueno, yo respecto a la liquidez, yo creo que hay liquidez y va a seguir habiéndola durante este año. La parte fiscal es la que más dudas me genera. Gracias. ¿Nos cuentas tú, Luis, qué opinión a este respecto? Hola, buenos días. Yo soy Luis Cotarelo, represento a Astilleros Gondán. No sé cuántos escuchantes tenemos y tampoco sé exactamente dónde está situado nuestros escuchantes. Entiendo que es un entorno asturiano, con lo cual tampoco voy a dar una entrada de quién es Astilleros Gondán, pero una pequeña referencia. Nosotros dedicamos a construir buques, sobre todo a la exportación, con lo cual quiere decir que nuestros clientes están por el mundo y bueno, pues vendemos barcos de 30 a 60 millones de euros. Yo soy economista de formación y siempre hay gente que dice, otros profesionales dicen que los economistas son expertos en explicar lo que ha pasado y que pocas veces dan explicaciones fundadísimas de lo que va a pasar. Discúlpame, Paco, porque no va en contra tuya de lo que acabas de explicar, que por supuesto. Pues yo debo ser muy economista porque la verdad es que me siento muy poco capaz de hablar del futuro, más que jugarse aquí a adivinador, ¿no? Coincido, por dar una pincelada, y estoy diciendo que nadie espera una respuesta muy formada por mi parte, ¿no?, respecto de esta pregunta, ¿no? Si es verdad que yo entiendo, o lo que alcanzo a conocer en mi posición, es que es verdad que hemos vivido y estamos viviendo un mundo tremendamente convulsivo. Digo, me refiero al último año, en cualquiera de los aspectos que hemos estado hablando, la economía, las decisiones monetarias, las fiscales, y cualquier adivinación, cualquiera suposición de lo que va a pasar en los próximos, ya no hablo de 5 años, de los próximos años, yo soy tremendamente dudoso de la fortaleza de las suposiciones, ¿no? Con lo cual quiero decir que no tengo duda ninguna que va a haber una recuperación. Para mí siempre la duda es el ritmo de esa recuperación. ¿A qué ritmo va a haber una recuperación? Y por lo tanto detrás de esa recuperación van las decisiones empresariales. ¿Cuándo tomo yo mis decisiones empresariales? Me da igual de inversión o de liquidez o de la posición de la liquidez. Con lo cual, complicado. Igual está muy complicado, ¿no? Evidente, creo, y en esto y acabo ya con mi explicación un poco filosófica, que las decisiones empresariales ahora más que nunca tienen que estar muy ligados al ADN de la empresa, al ADN del empresario. Si estamos hablando de pequeñas, medianas empresas, como es nuestro caso, como es la mayoría de las empresas asturianas, tiene que estar muy metido al ADN del empresario. Aquel que arriesga y que en los momentos turbulentos toma posiciones para sacar una rentabilidad. Por supuesto que es el momento para ello, con el riesgo que implica. Pero también el escenario opuesto, aquel que sea un empresario o que tenga un negocio, que necesite un conservadurismo en sus posiciones, evidentemente es para ello. Creo que es para ello. Creo que es un momento, y remato ya de verdad, que es un momento para seguir fiel cada uno a su forma de gestionar como empresa. Muchas gracias, Luis. Aprovecho que te tengo con el micro abierto para justamente preguntarte qué tipo de soluciones de inversión, bueno, no sé si en vuestro caso, o incluso que me imagino que comentáis con empresas de vuestro sector, están tomando las empresas que se encuentran con excedentes de liquidez. Justamente a lo mejor lo que comentaba Antonio, que se ha inyectado mucha liquidez. ¿Qué soluciones están tomando las empresas para
para gestionar esa liquidez. Gracias, Mónica. Te voy a responder exclusivamente lo que tiene que ver con Gondán o el grupo Gondán. No sé si somos un poco como los Asterix y Obelix ahí en la esquina de la Galia. Estamos aquí en la esquina de Asturias, con lo cual tampoco tenemos, o yo no tengo un contacto tan fluido con otros empresarios en el día a día en el cual podamos intercambiar, con lo cual me voy a limitar a dar una posición una breve explicación de Gondán, ¿no? Nosotros estamos digamos, reforzando nuestra empresa. Estamos tomando estos periodos para reforzar nuestra empresa. Evidentemente, eso quiere decir que tenemos una buena expectativa de futuro y vamos a reforzar nuestra empresa, tanto reforzar nuestro balance, nuestras posiciones, como lo que es nuestro propio negocio. Estamos invirtiendo en mejorar nuestra capacidad productiva, en aumentar nuestra productividad, que no necesariamente nuestra producción, la rentabilidad, innovación, productos. Estamos tratando de ampliar mercados, estamos tratando de tener una posición más sólida en nuestro negocio. Evidentemente, de forma paralela a lo que son nuestras posiciones de liquidez, que podemos o que separamos de lo que es puramente nuestra gestión, nuestro negocio, el sector naval, pues bueno, pues también tenemos nuestras posiciones y en eso me he alineado totalmente en lo que acabo de decir. Nosotros, nuestras inversiones, nuestras posiciones financieras que escindimos de nuestro negocio de construcción naval, pues como contraposición, el sector de la construcción naval es un sector muy específico, muy de proyecto y por lo tanto ligado a grandes vaivenes y por lo tanto ligado a grandes riesgos o momentos difíciles, pues ya tenemos suficiente riesgo en nuestro negocio del día a día como para trasladar también ese riesgo a nuestras posiciones financieras. Entonces ahí tenemos un perfil bastante conservador. Muchas gracias, Luis. Mira, precisamente en ese tema quería que también nos dé su opinión Jacobo, que es nuestro especialista, nuestro responsable de estrategias de inversión, precisamente porque, bueno, creo que lo que acabas de comentar, Luis, es algo que yo creo que independientemente del sector demandan todas las compañías, ¿no? Esa cierta estabilidad. Entonces me gustaría un poco, Jacobo, que nos contaras, bueno, qué opciones estáis viendo, bueno, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de Liberbank, para dar cobertura a esta necesidad que no es desconocida, Luis, porque es la que nos manifiestan prácticamente todas las empresas con las que nosotros contactamos. Bueno, muchas gracias a todos, un placer poder participar. Primero un par de reflexiones en función de lo que han dicho Antonio, Luis y también Alberto. Efectivamente creo que esta crisis no es una crisis de liquidez, no ha sido una crisis de liquidez. Creo que se han aplicado medidas para fomentar la liquidez cuando no era necesario seguramente. Quizá teníamos, miramos en el retrovisor situaciones de mercado anteriores en años 2009, 2010, 2011, donde efectivamente las situaciones eran otras y los economistas, como bien decía Luis, los economistas de formación tenemos la manía de explicar mañana por qué hoy no se han cumplido las previsiones que habíamos vaticinado ayer. Y eso pues es una deformación profesional que nos lleva en ocasiones a nivel general seguramente a considerar que lo pasado siempre vuelve a repetirse y en un entorno cada vez más global las situaciones y los eventos cada vez se parecen menos a lo que sucedía antes de ayer. Dicho esto, efectivamente creo que es verdad y creo que hay una reflexión desde el punto de vista de estímulos fiscales que hay que realizar y luego sobre todo también hay una reflexión en cuanto a no solo qué ayudas o qué volumetría de ayudas y cómo, sino cuándo se van a poder ejecutar y cuándo van a llegar de verdad al tejido empresarial y a través de qué canal. Dicho esto, que sería un debate mucho calado y que tampoco quiero centrar mi reflexión ahí, estoy absolutamente de acuerdo en que no teniendo un problema de liquidez, no hay un problema de acceso. Las compañías en general se han encontrado con buenas posiciones de liquidez, por lo menos es lo que yo percibo con aquellos en los que tengo un contacto más directo, y tú lo sabes porque compartimos reflexiones y contacto con mucho empresario en estos últimos años, en estos últimos meses. Sí es cierto que han tenido que barajar un reposicionamiento seguramente de su estrategia a corto plazo en la medida en que efectivamente, como se decía antes, hay oportunidades en las que procesos de integración pueden generar sinergias o pueden quizá no tener un impacto tan directo en la producción, pero sí en la optimización de costes o la racionalización de esfuerzos para poder optimizar esa productividad a la que hacía referencia Luis. En otras ocasiones lo que se ha tenido que repensar es si las inversiones en CAPEX que se tenían seguían teniendo sentido en un entorno en el que la distribución influye efectivamente el modelo de negocio y el sector al que se dedique cada compañía.
Pero sí, la distribución o la generación de valor desde el punto de vista empresarial, con la venta de producto, con la venta del servicio, seguía teniendo sentido porque se ha producido un cambio también en las dinámicas de venta y de distribución y de consumo. Y luego, pues también desde un punto más defensivo, asumiendo que la gestión de la tesorería de las compañías es gestión de tesorería, no es el core del negocio. El negocio viene por su propia actividad empresarial, viene por el margen que se pueda aplicar en su actividad empresarial y por mantener esos volúmenes o incluso crecer con una expansión internacional o centrándose en otros sectores o en otros nichos de mercado dentro de su territorio. Esas posiciones de liquidez en un entorno de tipos, como bien se reflexionaba antes, en el que yo no sé qué va a ocurrir mañana, pero lo más probable es que nos veamos en un entorno de tipos de interés, por más que pueda haber ese flag de riesgo de inflación, un entorno de tipos de interés donde vamos a encontrarnos una situación como la que nos hemos visto en corto o en medio plazo, tipos de interés negativos, donde no creo que haya un repunte de curvas. Esa masa de tesorería o esa masa de posiciones empieza a tener dificultades de gestión, porque empieza a tener un coste y las soluciones de tradicionales cuentas depósitos ya no tienen el sentido que tenían, asumiendo además que la gestión de tesorería implica que las posiciones sean flexibles, que no haya restricciones y que sirva de verdad para lo que tiene que servir, que es la atención de cobros pagos, gestión de proveedores y la gestión del día a día de la compañía. Lo que nos hemos encontrado es que en función de los volúmenes ha habido, y tú lo sabes también, una racionalización de la utilización de financiación, ha habido una reestructuración de esas financiaciones a corto, ha habido digamos, una racionalización de cuáles son las líneas de liquidez que yo tengo y cómo las tengo que usar. Y desde el punto de vista de posiciones de pasivo, lo que sí que hemos encontrado es que, o lo que sí que estamos viendo, o lo que sí que estamos intentando ayudar, es a repensar si la gestión tradicional tiene sentido, se pueden buscar otra serie de soluciones que no serán ideales, pero que sí que pueden permitir optimizar esas posiciones, asumiendo que lo que no se quiere es obtener un retorno, sino que lo que se quiere es seguir teniendo una posición flexible y útil y práctica para gestionar esos cobros y pagos. Dicho esto, seguramente lo que se busca es, o lo que estamos viendo es que hay posiciones más polarizadas con inversiones financieras que tienen muy pequeñitas o pequeñas, que tienen una visión más largoplacista, asumiendo que hay una parte más estable de esa masa de tesorería, que genere un retorno suficiente para compensar los costes operativos que puede tener toda esa otra masa de posiciones que sí que está destinada al día a día, y esas inversiones a largo plazo en un mercado muy complicado desde el punto de vista de gestión de renta fija, como indicaba Paco, se están derivando a productos o a vehículos que sean flexibles, que tengan racional, que tengan una variabilidad muy limitada y que permitan a los propios directores financieros o a los gestores de tesorería tener visibilidad respecto a qué puede ocurrir en cualquier evento de mercado, en un mercado volátil, sobre esas posiciones. Digamos que nos encontramos con que, uno, se reflexiona sobre las inversiones, dos, se reflexiona sobre la estructura de liquidez o de acceso a crédito en un momento dado en el que eso es factible y posible, tres, se reposiciona la visión de la compañía, cada una en su sector, para valorar si es necesario o es posible tener o avanzar en proyectos de integración o de exploración de otras líneas de actividad que también generen cierta estabilidad o que sean más anticíclicas, diversificando líneas de ingresos. Y cuatro, esa gestión de posiciones de tesorería que existe y que seguramente va a seguir existiendo, se reposiciona para que una pequeña parte tenga una visión, siendo líquida y no riesgosa, tenga un retorno suficiente, asumiendo lo que estoy diciendo, para compensar que ese funcionamiento del día a día, gestión de cash, siga teniendo sentido y se compensan los costes potenciales operativos que se pueden estar generando. Muy bien, muchas gracias, Jacobo. Quería lanzar una pregunta que me gustaría que en este caso también contestasen, bueno, pues tanto Alberto, que tiene una visión más global de Asturias, como Antonio y Luis, que como digo, siempre aterrizan la realidad, ¿no?, de la empresa más directa, que es un poco cómo en esta situación en la que estamos, cómo está evolucionando el ecosistema empresarial asturiano. Es decir, si vamos a igual que los demás, si nos vemos diferentes respecto a otras comunidades autónomas, si creemos que tenemos alguna capacidad diferencial respecto al resto de España, ¿no? Entonces, si te parece, Alberto, empiezas tú contándonos un poquitín cómo ves tú esta parte. Bueno, pues es que juntar a cuatro economistas en una mesa para hablar de economía y de empresa es un riesgo que hay que asumir, ¿no? Pero no pasa nada. Yo lo voy a es lo que lo hace interesante. Luis, que por
por cierto nos educamos juntos, dicho sea de paso, aunque él está más enfocado al ámbito de la empresa y yo más al ámbito macro, pero no me resisto a hacer algún comentario al hilo de lo que se está planteando, ¿no? Mi visión sobre este tema, que por supuesto será equivocada, no lo sé, pero no puedo evitar tener una visión propia, es que no estamos centrando el tiro, ¿no? En mi, repito, modesta opinión, estamos centrándonos quizá demasiado en las luces cortas y nos estamos olvidando de las luces largas, ¿no? Y efectivamente Jacobo acaba de poner el dedo en la llaga en este sentido en uno de los puntos que él señalaba, ¿no? La importancia de la organización de la empresa, de la gestión de su tesorería, de la revisión de sus procesos, de la revisión de sus mercados es muy importante, pero yo creo que ahora mismo, tanto o más que eso, es la revisión de la estrategia global de todas y cada una de las empresas, ¿no? En mi opinión, vamos a asistir a un terremoto en el orden económico mundial. De hecho, ya estamos asistiendo a un terremoto en lo que significará el intercambio económico mundial, las relaciones comerciales, las relaciones entre países, el acceso a las materias primas, la regulación de los mercados. Hoy hay un excelente artículo de Mark Leonard en El País que recomiendo, porque habla de cómo se está reposicionando China en relación con sus China. Estoy hablando de China, no estoy hablando de Alemania, España o Portugal, en relación con sus proveedores y clientes y cómo está comenzando a desplegar un concepto que ya lleva rodando desde hace ya varios meses, pero que vamos a empezar a utilizar todos muy habitualmente, que es la circulación dual, ¿no? De sus productos y de sus servicios, que va a cambiar completamente, en mi modesta opinión, repito, el mapa económico mundial, ¿no? Bueno, eso va a hacer que Astilleros Gondán o GAM, por citar las dos empresas excelentes, por cierto, ambas que están presentes en esta mesa, y como ella, muchas más, incluido la propia Liberbank, pues tendrán que reposicionarse en cuanto a estrategia para afrontar esos cambios que se nos vienen por delante, ¿no? Bueno, creo que esto es importante porque de no tener esa luz larga es posible que la luz corta se equivoque en el alumbrado que nos está dando, ¿no? Y no estamos muy acostumbrados, por desgracia, ni en Asturias, ni en España, ni en gran parte de la economía europea, a pensar con esta vertiente estratégica y mucho menos a adaptarnos rápidamente a los cambios que esa estrategia o que esas corrientes nos van a imponer, ¿no? Bueno, en este marco contesto muy rápidamente a la pregunta que me hacías, ¿no? Pues ¿cómo se está adaptando la empresa asturiana? Pues en primer lugar, pasándolo muy mal en general, ¿no? Es cierto que hay determinados sectores, como decía antes, que han resistido mejor la crisis, incluso que han ganado con esta crisis, pero hay otros muchos que lo han pasado muy mal. Según los datos de los que disponemos de la estadística de empresas, de mortalidad de empresas, pues hemos perdido una cantidad importante a lo largo del año 20, ¿no? Pero lo hemos hecho en términos medios, no nos destacamos ni mucho por arriba, quizá un poco por abajo en relación con la situación media de España. Pero hemos hecho una encuesta que estamos ultimando, no está todavía disponible, en FADE, y los datos que hemos recibido, más de eso que hemos pasado a cómo va a venir o cómo ven nuestras empresas, el porvenir inmediato es muy revelador, ¿no? Pues prácticamente el 70% de nuestras empresas consideran que en los próximos 12 meses sus mercados o caerán o se mantendrán, prácticamente el 70%, ¿no? Es decir, no están percibiendo todavía con claridad que la recuperación va a llegarles, ¿no? Esto para nosotros es un indicador importante. Lo es mucho más cuando entre el 60 y el 65% de nuestras empresas dicen que les ha caído la facturación de forma importante, aproximadamente entre un 50 y un 60% en los últimos 12 meses, ¿no? Es decir, salimos de una situación complicada,
pero el futuro inmediato, limitado a esos próximos 12 meses, pues no parece que sea especialmente bueno, ¿no? En relación con el objeto del seminario, pues también habíamos hecho una pregunta, no sabíamos entonces que íbamos a hacer este seminario, pero también hemos hecho una pregunta, ¿no? Y en relación con la situación de deuda, el 20% de las empresas que han contestado nos dicen que es bastante probable que tengan que hacer una refinanciación de su deuda, ¿no? Pero es que otro 20% nos dicen que será muy probable o casi fijo que tengan que hacer esta refinanciación. Entonces, bueno, yo creo que nos está dando claras muestras de por dónde vienen los tiros, ¿no? Claramente ha habido una disminución de mercados que ha afectado a los ingresos de las empresas y esto ha afectado también a su sistema o a su estructura financiera, la que era habitual hasta este momento. Y nos están diciendo que durante al menos los próximos 12 meses no parece que sea probable que esto se pueda recuperar. Y esto al margen de la situación de los mercados de dinero, de los mercados financieros, que bueno, afortunadamente yo creo también pensamos que pueden ir por ahí los tiros, que los tipos sigan manteniéndose bajos, al menos en Europa, aunque ciertamente con este grado de incertidumbre en el que estamos viviendo, yo la verdad es que decir que algo es altamente probable no me atrevo. Lo que haces bien, Alberto, porque como bien dices es complicado. Me hacía gracia cuando hacías el símil de las luces cortas y largas, porque cuando yo aprendí a conducir, el monitor que tenía al lado me decía: tú siempre mira al fondo, no mires aquí delante, porque si no, no vas a ver lo que te va a pasar, que el coche que te viene a pegar está al fondo, ¿no? Que es un poco lo que tú quieres decir, y es verdad que es fácil o sea, que tengamos que cambiar la forma de trabajar y hay que dar eso, una vuelta a todo, ¿no? Esto nos ha llevado a tener que hacer un cambio más rápido o inesperado que igual teníamos que hacer, y esto nos ha obligado a tener que hacerlo, ¿no? Luis, cuéntanos tu versión de economista y de astillero y de un sector que es muy concreto, ¿no? El vuestro. Mónica, yo tiendo un poco a Robin Hood y Robin Hood en el sentido de que, vamos, rompo la pregunta. Asturias, ¿cómo está evolucionando el ecosistema empresarial asturiano? Y perdón, me salta la siguiente pregunta. ¿Cómo está Asturias en este entorno versus otras comunidades autónomas? Asturias no es distinto de otras comunidades autónomas. No creo que el Zoom, perdón al que haya desarrollado las preguntas, no pretendo el Zoom. La situación de Asturias, de las empresas asturianas, no es distinta de las gallegas o de las vascas o de las cántabras, ¿no? Es distinta de las de Málaga, que se dedican mucho más al turismo. Pero no es distinto a Asturias en eso. Entonces, pues unas estarán bien y evidentemente y otras estarán mal, ¿no? Y en ese sentido, hombre, voy a dejar al margen de por qué en Asturias las cosas pueden estar peor que en Galicia o que en Canadá, voy a dejar el matiz político. Evidentemente no voy a hacer ningún comentario en absoluto respecto de eso. Eso sí que creo que puede ser diferencial, ¿no? ¿Por qué en Asturias nos está pasando lo que nos está pasando desde hace ya un montón de años? Y por lo tanto, ¿hacia dónde vamos? ¿No? ¿Dónde vamos? Pero no se me ocurre otro motivo más que casi que ese. Y voy a decir, no estoy poniéndole un matiz ni negativo ni positivo. No creo que haya otro hecho diferencial. Los empresarios asturianos y los gestores asturianos son tan listos o tan tontos, tan trabajadores como los vascos, los catalanes y los gallegos. Y llueve más o menos lo mismo en estas 4 comunidades autónomas que acabo de decir. Igual, y perdón, no pensemos tanto, perdón, insisto y pido perdón 3 veces, no pensemos tanto en Asturias, ¿no? Asturias es como, y casi todas las empresas que creo que pueden estar en este foro, evidentemente venden y compran ya no solo en España, sino que venden y compran en el mundo, con lo cual nosotros somos una piececita pequeñísima del mundo, ¿no? Entonces yo no pensaría tanto en Asturias, ¿no? Me queda bien, Mónica. Luis, me encanta oírte porque precisamente, fíjate que es algo que comparto totalmente contigo. Yo creo que a veces tenemos una especie de complejo porque somos Asturias y no somos diferentes al resto. Es decir, justamente ahí es donde estaba buscando a veces encontrarme con esa respuesta que tú acabas de dar, porque yo creo que no somos diferentes al resto. Es decir, hombre, yo no te digo que no somos diferentes al de Alaska,
pero no creo que tengamos tanta diferencia eso al lado de los nuestros, y simplemente pues a lo mejor hay otras circunstancias alrededor, pero no en la forma de trabajar, no en el saber hacer de los empresarios asturianos. Es decir, no tenemos que tener ningún complejo. A mí me encanta ver las empresas asturianas cómo están eso en el mundo, porque a veces dices, oye, somos una cosita muy pequeña, ¿no? O sea, en el mundo, y realmente estamos en muchos sitios que es increíble, ¿no? Hasta donde hemos llegado. Con lo cual me encanta oírte, porque precisamente creo que es eso, que a veces tenemos ese complejo. Dime. Sí quería hacer un matiz justo a la inversa de lo que acabo de decir. Yo sí veo, nosotros como sabéis estamos aquí en la frontera con Galicia, suponiendo que haya frontera física, cualquier día. Estamos, y sí tenemos relación con otros astilleros, evidentemente, de Galicia y del País Vasco, y sí veo un hecho diferencial, sí siento, y voy a decir algo negativo respecto de los asturianos. En Galicia y en el País Vasco, las asociaciones empresariales, las fundaciones empresariales, las lobbies empresariales, se unen más, se unen mejor, consiguen más y consiguen mejor. Y lo vivo mucho. Y lo vivo mucho, digo, es que los asturianos tenemos que hacer la garra por nuestra, cada uno queremos hacer la reconquista por nuestra parte, no sé dar la explicación al porqué, pero de verdad que es una realidad que siento, no sé por qué. Las asociaciones empresariales, y al final las asociaciones empresariales evidentemente son la voluntad de los empresarios que están detrás, los lobbies, todo tipo, más y mejor. Consiguen más cosas y consiguen, y cuando digo que consiguen, evidentemente es pues cuando llaman a la puerta de su gobierno autonómico, o cuando van al gobierno central, o lo que sea. Lo hacen más y mejor que los asturianos. O los asturianos no lo hacemos igual de bien que los demás. Lo hacemos igual de bien, ¿eh? Bueno, nada, yo creo que eso se lo apunta Alberto como tarea, me imagino. Bueno, Luis, gracias por el comentario. No, por favor, no sientas ninguna crítica a la FADE, porque como acabo de decir, lo que haga la FADE o no, como puede hacer FEMETAL, como cualquiera, al final es el apoyo, la decisión, el empuje de los empresarios. Como los empresarios que estamos detrás, no pidamos, no demos, no colaboremos, no seamos generosos, ¿no? Por más que quieras, o sea, que por supuesto, por favor, Alberto, nada, no te estoy señalando ni a ti ni a ninguno de los otros representantes de las asociaciones, por favor. Está claro. No lo tomaba, por supuesto, de una forma ni mucho menos personal en el sentido de FADE, ¿no? Pero tienes toda la razón del mundo, Luis, efectivamente. Lo que ocurre es que, bueno, esto daría para otra sesión seguramente, pero aquí hay que tener en cuenta que hay dos partes, ¿no? Una es la que pide y otra es la que da o no da, ¿no? Simplemente por apuntar ese potencial seminario que podríamos tener en otro momento, yo a lo que me voy a remitir simplemente es a los hechos, ¿no? Y a ver cómo se mima a la empresa asturiana por parte de las administraciones públicas, en particular la nuestra, la autonómica, y cómo se mima a otras, ¿no? Miro hacia el oriente al País Vasco y miro hacia el occidente a Galicia, ¿no? Uno. Y dos, otra cuestión que no es menor también, cómo se valora la figura del empresario en Asturias y cómo se valora en otras comunidades autónomas, ¿no? Y aquí lo dejo. Has dejado un mensaje claro, alto y claro, Alberto. Antonio, me gustaría también oír tu opinión antes de pasar porque tampoco nos queremos salir mucho del tiempo estimado. Antes de pasar a alguna pregunta que nos ha llegado, también tu opinión, Antonio, de este tema. Bueno, yo no haría muchas distinciones por regiones. Yo creo que en España hay un problema en general, que es el tamaño. Para competir tienes que ganar tamaño. Y el tamaño de las compañías medio en España es bajo. Y la tasa de supervivencia, que se ha mencionado en algún momento, aumenta a medida que aumenta tu tamaño. Entonces, para competir tienes que adoptar una estrategia, tienes que tratar de ganar tamaño, tienes que ser global, vas a competir en mercados globales, esto está todo globalizado, los de fuera van a competir contigo, tú compites con los de fuera. Y al final, por hacer alguna pequeña referencia a lo que habéis dicho de Asturias, un poco más local, ¿no? Nosotros podemos competir igual que los demás. GAM es una compañía que está en 10 países, que en Asturias tiene el 1% del negocio, pero tiene el 20% del empleo aquí. O sea, tú puedes tener una compañía con los directivos aquí, con el centro de servicios aquí y competir en el mundo como los demás. Con lo cual, eso es un mensaje positivo. Luego hay dificultades. Oye, si nos hacen un AVE todo irá mejor, si hay más vuelos todo irá mejor.
si nos bajan los impuestos todo irá mejor, pero competir puedes competir. Aquí en Galicia y en Murcia. Un mensaje muy, muy positivo, Antonio, y bueno oírlo, ¿no? Ya tengo que yo lo he visto con empresas y me satisface cada vez que me encuentro eso con empresas como las vuestras, que al final estamos en el mundo y no quitándonos esos complejos de por qué seamos asturianos. Voy a retomar simplemente alguna preguntilla que nos ha llegado, porque os digo, no queremos salirnos mucho del tiempo. Van sobre todo dirigidas un poco a ti, yo creo, Paco, en relación un poco a la conversación, o sea, a la presentación que nos has hecho al inicio. Y fundamentalmente nos preguntan, pues bueno, viendo todo lo que está ocurriendo, ¿dónde estáis viendo que las empresas están invirtiendo esos excedentes desde el punto de vista tanto financiero como si están invirtiendo en I+D? Es decir, nos vienen las preguntas un poco en ese sentido. Y luego otra pregunta que también nos hacen, que es la pregunta del millón, ¿no? Que también es que cómo creéis que desde el punto de vista de JP Morgan, que tenéis una versión más global, cómo evolucionará el dólar respecto al euro. Has lanzado muchas, voy respondiendo y si me dejo algo me lo dices, Mónica. Bien, lo del dólar es la pregunta del millón. Hay dos drivers fundamentales que determinan el comportamiento futuro de las divisas. El primero de ellos es la paridad del poder adquisitivo, el famoso Big Mac, ¿vale? Que te valga lo mismo el Big Mac en un país en otro y si no te lo vas a comprar a otro. Eso, sin embargo, es más a largo plazo y ha perdido importancia debido a la importancia de los flujos del mercado de divisas, que es el mercado más líquido, más rápido y más bestial que hay. A favor de lo que es la paridad de los tipos de interés. Es decir, si en Estados Unidos me dan un 2% y aquí y me pasan a dar el 3%, pues invierto en Estados Unidos. La de como compro dólares para invertir allí, se ajusta el tipo de cambio, ¿vale? Es el principal driver del comportamiento de las divisas. Por lo tanto, volviendo a la charla anterior, en Europa vemos que los tipos de interés van a estar quietos, que hay menos riesgos por exceso de capacidad y que la curva de tipos, como hemos comentado anteriormente, está bastante plana. En cambio, en Estados Unidos vemos que existe una cierta aceleración de la economía, ¿vale? El desempleo está bajando mucho y empieza a haber tensiones en determinados segmentos de los bonos y en determinados vencimientos. Con lo cual, ¿cómo vemos la divisa? ¿Cómo vemos el dólar? Es muy difícil de determinar, pero nosotros vemos que en función de lo que vaya pasando con el desempleo norteamericano y con los tipos americanos, una posible apreciación del dólar. Perfecto. Y en relación a la pregunta que también os hacían respecto a en qué estáis viendo que invierten las empresas sus excedentes, es decir, en qué tipo de productos, sí, si en investigación, si en productos de sistema financiero, ¿dónde estáis viendo que las empresas que tienen sus excedentes de liquidez están realizando sus inversiones? Sí, bueno, estamos viendo que muchas empresas, igual no haciendo caso a lo que estaban diciendo antes Alberto, Luis, Antonio, en cuanto a la transformación necesaria, el momento de la transformación, y más haciendo caso a lo que es pon las barbas a remojar si ves ese ahorro precautorio, ¿vale? Vemos que hay excedentes de tesorería inmensos en las empresas, ¿vale? Que estaban en los bancos y ahora llaman diciendo, oye, es que el banco me está cobrando 50 puntos básicos o 40 o 60 puntos básicos. ¿Qué hago con él? Y entonces lo que hacen es segmentarlo en función de la necesidad y de los plazos que puedan hacerlo. Cuanto más largo sea el plazo, buscan activos donde tengas que reducir menos la calidad crediticia para obtener cierta flexibilidad. ¿Qué estamos viendo? Rentabilidad. ¿Qué estamos viendo? Se están yendo a la gestión flexible, ¿vale? Gestión flexible y que sea global, que eso es muy importante para tratar de buscar rentabilidad en distintas zonas del mapa y al menos no perder dinero, con muy poco riesgo no perder dinero, y lo que tenga algo más de plazo lo están invirtiendo en productos más ilíquidos como activos reales, como generadores de renta, que al final parte de lo que buscan por esto hasta que puedan reinvertirlo o transformar su negocio. Perfecto, muchas gracias, Paco. Por último, ya quisiera también ver esa visión, ya desde un punto de vista más que tenemos nosotros en nuestro negocio financiero. Jacobo, que nos dijeras un poco tú qué estás viendo, porque Jacobo es como os decía, nuestro responsable de inversión a nivel del banco. En el caso de las empresas que trabajan con Liberbank a nivel de toda España, ¿en qué estáis viendo que invierten las empresas esos excedentes de liquidez? Bueno, yo vuelvo a mi libro. O sea, yo creo que estamos en un momento de reflexión global donde tenemos que tener en cuenta que la inversión propia en las empresas no es algo nuevo. La inversión está en el día a día y en el ADN de las empresas. Las empresas necesitan invertir para poder mejorar procesos productivos, mejorar productos. Se preguntaba antes por el I+D+D sí. Lo que pasa que lo que creo es que estamos en una situación en la que ya no vale todo y la inversión habría que preguntarse ¿para qué? ¿Para qué y por qué?
Y pongo un ejemplo que nos estamos encontrando, quizá no esté muy bien tirado, pero que nos estamos encontrando últimamente. Estamos inmersos en un proceso de transformación en el que viene para quedarse algo que se llama sostenibilidad. Parece que está en el foco y está en el foco no solo del regulador y supervisor a nivel europeo y a nivel nacional, sino también está ya incluido en toda la percepción que tienen seguramente cliente y en todo lo que tiene que ver con productos, en procesos de compra, en procesos de estructuración, etcétera. No vale todo. Yo creo que no sirve todo y lo primero que hay que pensar es primero que habría que repensar es cuál es la estrategia global que quiere tener la compañía o que quiere tener la empresa para poder estructurar bien un plan que tenga sentido y que sea factible para poder superar, como bien se decía antes, ese periodo de, voy a hablar corto plazo, de quizá 1 año o 2 años de transición hasta que seguramente se intente volver a cierta normalidad. Aquellas compañías que tengan visibilidad en su negocio común, quizá no se vean a corto plazo obligadas a buscar otros mercados, otras fuentes de generación de negocio, pero seguramente en el medio plazo sí. Yo creo que eso, insisto, que es algo que hay que repensar. Y el resto, seguramente lo que les toque o lo que nosotros estamos viendo, y ahí tenemos una gran responsabilidad para poder atender el funcionamiento y responder y acompañar a estas empresas en sus procesos de transformación, entendiendo que son catalizadores en los territorios donde operan para que siga habiendo crecimiento económico y eso nos beneficia a todos, y entendiendo también que un banco subsiste porque capta dinero para poder prestar dinero y para que la economía siga funcionando y tenga sentido y revierta en los operadores, insisto, en los territorios en los que opera. Ganar escala es fundamental, estoy totalmente de acuerdo y, insisto, yo creo que toca una reflexión global para ver esos procesos de inversión, si tienen sentido, si se puede continuar con los que están en marcha, si se pueden reorientar, si se tienen que afrontar otros nuevos que tampoco van a drenar el 100% de la liquidez ni la tesorería de las compañías, porque si no nos encontraríamos en otro modelo de situación que tampoco tiene sentido y las compañías necesitan mantener su flujo operativo. Es un momento de oportunidad, es un momento muy complicado, pero es un momento en el que creo que si se trabaja con lógica y con sentido, se va a poder tener un escenario o plantear un escenario en el que seguramente, insisto, se abrirán oportunidades. Muchas gracias, Jacobo. Bueno, pues yo por mi parte nos hemos excedido ya un tiempo considerable de la sesión prevista. Alberto, creo que podemos tomar nota de varios webinars que han surgido que parece que sería interesante abordar más adelante. Está claro que ha suscitado interés. Por mi parte, bueno, pues dar las gracias a todos los participantes, tanto a ti, Alberto, como a Antonio, Luis, Paco, Jacobo y bueno, las personas que estáis atrás ahí de FADE organizándolo todo. Me ha parecido muy interesante, a mí me ha resultado muy enriquecedor y por mi parte daros las gracias por la participación. Estupendo, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias, hasta luego. Buen día. Adiós.